¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos ahora para ver y continuar con la estadística descriptiva. La descripción de los datos que ahora vamos a ver se llama media. ¿Qué es la media? La media está entre las medidas de posición y dispersión. Que para la agrupación que se inició en el estudio de los datos que vimos en el video pasado, era para darle una forma comprensible a una masa de datos. La organizamos y la presentamos gráficamente con un histograma y polígono de frecuencia. Ahora vamos a ver otras maneras de describir estos datos. Veremos la medida de tendencia central y las medidas de dispersión. En este caso nos vamos a centrar en la media. La media es una medida de tendencia central. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a decir lo que en general le pasa a los datos que estamos analizando. Es la primera de todas las medidas y es la más usada. También nosotros la llamamos promedio. Cuando, por ejemplo, estamos diciendo que la puntuación media de los estudiantes que entraron a la universidad fue de 79.8, estamos hablando de un ejemplo de media poblacional. O cuando decimos la tasa media de horas extras en cierta fábrica. Para datos no agrupados es muy sencillo, de hecho casi todos hemos hecho una media o lo que se llama un promedio. La media poblacional en este caso, ¿por qué poblacional? Porque estamos hablando de cuando conocemos la totalidad o estamos hablando del total de los datos que vamos a describir. Para datos no agrupados, en este caso que están sueltos y que nosotros los podemos encontrar en una, por ejemplo, dispersión o en una medida que hace una fábrica de las personas que llegan temprano o de una persona que en un semáforo cuenta cuántas veces se pasa en el alto o cuando estamos viendo el promedio de atención de un paciente en un hospital. Estamos hablando de todo el conjunto de los elementos de ese hospital. Esa sería la población. Y los datos serían no agrupados porque están dispersos y nosotros hemos tomado nada más las medidas en general. Para esto, la media poblacional es la suma de todos los valores de la población divididos entre el número de valores de la población. La media muestral es cuando no tenemos la totalidad de los datos, sino una pequeña porción representativa. Ya lo vimos en otro video que la muestra debe de ser lo más clara, lo más fiable y lo más amplia posible para que hable a nombre de todos los datos. Cuando solamente tomamos una porción de esa población y podemos inferir las cosas que le atañen a toda la población, se usan datos la media muestral. En general, la media muestral es lo mismo que la media para datos de población, lo único que cambia es la nomenclatura. La suma de todos los valores de la muestra divididos entre el número de valores de la muestra. ¿Cuándo vamos a ocupar la media poblacional o muestral? Por ejemplo, si tienes los valores de la velocidad de trabajo de ciertos procesadores de computadora, todos ellos medidos en gigahertz, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Tenemos el procesador número 1 y su velocidad, el procesador número 2 y también su velocidad y así sucesivamente hasta el procesador número 5. Yo digo que esta es una muestra y lo sé. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los procesadores ni toda la velocidad medida. Solo estamos hablando de 5 que elegimos. Entonces se tendría que tomar una muestra. Como vimos anteriormente, el promedio o la media, en este caso sería media muestral, es la suma de todos los elementos 145, 142, 133, 127 y 136 entre el número total de procesadores. La respuesta sería la sumatoria de 683 entre 5. La velocidad promedio de todos estos procesadores sería de 136.6 GHz. La fórmula, por supuesto, es solo para corroborar, es la sumatoria, este es el símbolo de sumatoria, de cada uno de los ítems. Ítems quiere decir cada uno de los elementos que vamos a estar valorando. Entonces, en este caso, esta sería la columna en donde aparecen los X. ¿Qué pasa cuando estamos con datos agrupados?
Los datos no siempre y como lo vimos anteriormente, no siempre se van a presentar en forma de datos sueltos o como una lista o algo así, sino nosotros tendremos que agruparlos. Es imposible contar todos los números y estar toda la vida sacando mi tabla de 20 números, mi tabla de 100, pero cuando son miles, por ejemplo, pues lo más recomendable es hacer una distribución de frecuencia. Para ese propósito se usa la siguiente fórmula. En este caso, X, lo vimos para muestral, es el que vamos a usar más comúnmente porque casi todas las referencias se hacen en muestra. X en este caso es la media aritmética, X testada. Si se dan cuenta, aquí aparece una rayita encima de la X. Eso se le conoce como X testada. Esa nos está hablando del valor de la media, es el símbolo mundial para la media. Esa es la media aritmética. X es el valor medio. A diferencia del ejemplo anterior, ahí cada uno de los datos estaba encuadrado. Quiere decir que teníamos todos los datos, sumábamos cada uno de ellos. Aquí, como son datos agrupados, no podemos hacer eso. Tenemos que encontrar al que represente mejor a la clase. ¿Quién representa mejor a la clase? El punto medio o valor medio de cada una de ellas. La F es la frecuencia, es decir, el número de veces que el fenómeno se repite, el fenómeno de los datos. Y la multiplicación Fx es la frecuencia de cada clase por el punto medio de cada una. Por supuesto, la sumatoria es los productos anteriores y n es el número total de frecuencias. Para efectos prácticos, de ahora en adelante usaremos X testada. ¿Qué quiere decir? Solo en problemas específicos, cuando se diga que es la población, entonces estaremos hablando de μ. Continuemos ahora con un ejemplo para la media de datos agrupados. Veamos, la fábrica BMT hace equipos de alto rendimiento para automóviles utilizados en diferentes tipos de carreras y ha reunido la siguiente información. El desplazamiento del motor en pulgadas cúbicas. Esto es lo que nosotros denominamos clase o intervalo. También en algunos libros así lo puedes encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el desplazamiento del motor va desde 101 pulgadas cúbicas en la primera clase a 150 pulgadas cúbicas. En este caso, solo un motor fue el que se encontró. Para todos los demás o para todas las demás clases, en el segundo caso se encontraron 7 piezas y así sucesivamente. Para poder encontrar la media, entonces veamos la fórmula. Es la sumatoria de cada frecuencia por cada punto medio. Seguimos entonces y para eso necesitamos determinar el punto medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? El punto medio es la distancia que hay entre este y este punto. Es decir, entre 101 pulgadas cúbicas y 150 pulgadas cúbicas. Lo más sencillo para encontrar el punto medio o marca de clase, así también se determina, es hacer un promedio de los dos. Entonces hacemos 101 más 150 entre 2 y eso me da 125.5. Y así lo hacemos para todos y cada uno de ellos. Podemos hacerlo con la calculadora o simplemente viendo de cuánto en cuánto vamos. Y eso es lo que se le conoce como amplitud de clase. La amplitud de clase, en este caso A, así se va a denominar de ahora en adelante, es la distancia entre el ítem o el dato de la clase superior menos el dato de la clase anterior. Si te fijas, 200 menos 150 son 50. Entonces aquí la amplitud sería 50. Yo puedo ir con la calculadora y hacer todos los puntos medios o marcas de clase sumando 151 más 200 y dividido entre 2, 201 más 250 dividido entre 2 y así con todos. O me puedo ir de cómo va la amplitud de 50 en 50. 125 más 50, 175, 175 más 50, 225 y así sucesivamente. Ahora, ya que tenemos la marca de clase o el punto medio, vamos a hacer la multiplicación. En este caso vamos a encontrar esta columna.
Posteriormente, en algún otro video, yo les enseñaré a que esto se puede hacer en Excel muy fácilmente, pero por el momento yo te sugeriría que lo hicieras con tu calculadora para que corroboraras los resultados. En este caso hacemos la frecuencia 1 por 125.5 y eso nos da este resultado. En este caso es 7 por 175.5 y nos da este resultado. Y así lo hacemos para todos y todas, cada una de las clases, hasta llegar en la última, que es de 7 por 475.5, que me da 3.328. Una vez que ya he determinado todo esto, hago la sumatoria. Vemos la fórmula, aquí está la sumatoria. Lo que hice fue hacerla en forma de tabla y posteriormente ya lo puedo poner en la fórmula. 26 corresponde a la sumatoria de cada f por cada x. Aquí está f por cada x y aquí está su sumatoria. Y n, en este caso, siguen siendo los 78 de motores o de 78 piezas en donde se les midió las pulgadas cúbicas. Eso nos da por resultado 338 pulgadas cúbicas.